Hola, mi nombre es Marilady Esteves Núñez, estudiante de la licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria en el ISFODOSO, recinto Luis Napoleón Núñez Molina. Y en esta ocasión les hablaré sobre algunas desigualdades para funciones Godunova-Levin generalizadas sobre conjuntos. Esta investigación es llevada a cabo por el maestro Rainier Sánchez, integrante del GIAN, y quien les habla, Marilady Esteves Núñez, semillerista del GIAN, Grupo de Investigación Análisis Matemático. Planteamiento del problema. Desde la aparición del libro de texto de Mandelbrot sobre fractales, estos han demostrado ser una herramienta de gran utilidad en diversas áreas que van desde las ciencias básicas hasta la ingeniería. La teoría de los conjuntos fractales fue introducida recientemente por Sir Jan y ha motivado muchas investigaciones en diversas áreas de las matemáticas. En 1985, los matemáticos rusos Godunov y Levin introducen la noción de funciones clase Q, funciones Godunov-Levin, y demostraron que estas son una extensión de la clase de las funciones convexas. Desde ese momento, muchos investigadores han estado interesados en realizar demostraciones relacionadas con las funciones Godunov-Levin. Es por ello que en esta ocasión nos centraremos en los conjuntos fractales. Objetivo general: establecer algunas desigualdades para funciones Godunov-Levin generalizadas sobre conjuntos fractales. Objetivos específicos: describir la desigualdad de Jensen clásica y generalizada y las funciones Godunov-Levin. Presentar un concepto novedoso de la desigualdad de Jensen para funciones Godunov-Levin generalizadas sobre conjuntos fractales. Justificación. En la actualidad, las funciones convexas juegan un papel clave en diferentes áreas de las matemáticas, como análisis funcional, análisis complejo y ecuaciones diferenciales. Encuentran aplicaciones en disciplinas como economía, biología, física y optimización. De modo que luego de que Godunov y Levin introducen la noción de funciones clase Q, al ser una extensión de las funciones convexas, ha permitido desarrollar distintas definiciones y teoremas interesantes sobre los conjuntos fractales. Por esta razón, a continuación se presentan algunos resultados de esta investigación estableciendo la desigualdad de Jensen. Cálculo fraccional local. Recientemente, Xiao Yan introduce la teoría de los conjuntos fractales de la siguiente manera. Podemos observar que para alfa de entre 0 y 1 se tienen los siguientes conjuntos del tipo alfa: los enteros tipo alfa, los racionales tipo alfa, los irracionales tipo alfa, y en conjunto tenemos a los reales tipo alfa. Podemos observar a continuación las propiedades de R alfa, donde podemos notar que si A a la alfa, B a la alfa y C a la alfa pertenecen a R alfa, los números de líneas reales, entonces podemos tener las siguientes propiedades. Esas propiedades podemos observar que tienen una diferencia con los reales, ya que por ejemplo la propiedad conmutativa en el conjunto R alfa es muy diferente a la del conjunto de los reales. Como se cumplen esas propiedades, podemos decir que R alfa es un campo, aunque no está en las relaciones de orden en esta lista que se cumplen en los reales. Función Godunov-Levin. En lo que sigue, y subconjunto de R es un intervalo. Asumiremos que f de i hasta r es una función Godunov-Levin o que f pertenece a la clase QI, Q de i. Si f es no negativa y para todo x, y que pertenece a i y alfa pertenece a 0,1, tenemos que se cumple esa desigualdad. Ahora vamos a introducir algunos conceptos novedosos sobre función Godunov-Levin generalizada sobre conjuntos fractales. Del mismo modo, tenemos ahí subconjunto de R como un intervalo. Entonces tenemos una función f desde i hasta r alfa. Es una función Godunov-Levin generalizada sobre conjuntos fractales si se cumple con esta desigualdad. Para cualesquiera x, y que pertenece a i, t pertenece al intervalo 0,1 y alfa pertenece a 0,1. Aquí podemos notar algunos teoremas novedosos,
como el primero. Si f y g son funciones Godunov-Levin generalizadas sobre conjuntos fractales, entonces f más g también es Godunov-Levin. También tenemos un segundo teorema. Si f es una función Godunov-Levin generalizada sobre conjuntos fractales, entonces lambda a la alfa por f también es Godunov-Levin generalizada cuando lambda pertenece a R alfa. Y también tenemos una relación con la función compuesta. Podemos observar que si tenemos ahí a la alfa un intervalo, f es una función Godunov-Levin no decreciente y g de i hasta i a la alfa una función convexa, entonces la función compuesta f o g es Godunov-Levin generalizada. Ahora procederemos a hablar sobre la desigualdad de Jensen. En matemáticas, la desigualdad de Jensen para funciones convexas relaciona el valor que se asigna a una integral con la integral de esa misma función, permutando, por así decirlo, la función y la integral. Ahora veamos la desigualdad de Jensen clásica. Tenemos que si se cumplen estos datos, f de la sumatoria de c igual a 1 hasta n de lambda sub i por x sub i será menor o igual que la sumatoria de c igual a 1 hasta n de lambda sub i por f de x sub i. Y también tenemos una desigualdad de Jensen generalizada, la cual establece que cumpliendo estos datos, entonces podemos concluir que f de la sumatoria de c igual a 1 hasta n de lambda sub i por x sub i es menor o igual a la sumatoria de c igual a 1 hasta n de lambda sub i a la alfa por f de x sub i. Entonces de aquí partimos la desigualdad de Jensen sobre conjuntos fractales. En este caso tenemos que si f pertenece a una función Godunov-Levin al tipo alfa, luego para todo t sub i a la alfa que cumpla con esta condición, entonces se cumple esta desigualdad que corresponde a la desigualdad de Jensen sobre conjuntos fractales. Aquí podemos observar una demostración utilizando inducción. Y finalmente podemos partir con un nuevo teorema también, que es el teorema 5. Si f es Godunov-Levin, x pertenece a i a la n mayor o igual que 2, w una n upla positiva, tenemos que se cumple esta desigualdad. En este caso con w sub n desde la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de w sub i. Podríamos decir que en este caso la diferencia de esta desigualdad de Jensen y la anterior es que esta es para espacios vectoriales, ya que x es un vector. Por tanto, esta desigualdad es una generalización de la anterior. Conclusiones. Esta investigación ha proporcionado resultados novedosos sobre desigualdad de Jensen en funciones Godunov-Levin generalizadas sobre conjuntos fractales. Aquí podemos notar algunas referencias bibliográficas sobre nuestra investigación. Muchas gracias.